Si tomas magnesio o estás pensando en hacerlo, espera un segundo. En la miniatura has visto la palabra riñón. Esto no es casualidad, porque tus riñones son los porteros que deciden si el magnesio te ayuda o si se acumula en tu sangre y se vuelve tóxico. He visto en comentarios en foros y también he visto en consulta personas que se suplementan a ciegas con magnesio y hoy vamos a arreglar esto. No solo veremos las señales de que te falta magnesio, que no son solo los calambres, y además cuándo el magnesio puede ser peligroso, sino que lo más importante es que saldrás de aquí sabiendo exactamente qué tipo de magnesio comprar, la dosis correcta y la hora perfecta para tomarlo, porque si fallas ahí estás tirando el dinero. Vamos al grano. ¿Cómo saber si de verdad necesitas magnesio o es solo otra moda de suplementos? El magnesio participa en cientos de reacciones. Ayuda a que los músculos se contraigan y se relajen, a que el corazón mantenga un ritmo estable, a que el sistema nervioso no esté disparado todo el día y también a producir energía. Muchas funciones. El problema es que mucha gente no llega a las cantidades recomendadas con la dieta. Y esto es un problema. El cuerpo resulta que no fabrica el magnesio y este magnesio tiene que venir de fuera. ¿Cuáles son las señales de una posible carencia de este magnesio? Hay varias. La señal número 1, calambres musculares y pequeños temblores. ¿Te pasa que estás en la cama y de repente la pantorrilla se te pone dura como si fuera una piedra? ¿O que el párpado no deja de temblar durante días, a ratos? Pues no siempre es el magnesio, por supuesto, pero es una de las causas más frecuentes de estos síntomas. Piensa en el magnesio como si fuera el freno de mano del sistema nervioso. Si falta este magnesio, los nervios se vuelven más irritables y mandan señales de contracción constantemente. Por eso, los calambres y los movimientos molestos son síntomas o signos que pueden aparecer. Señal número 2. El estrés crónico, la ansiedad o el insomnio. Cuando nos estresamos, sube el cortisol. Duermes peor y tu sistema nervioso está en modo alerta. En este proceso gastas más magnesio y al mismo tiempo lo eliminas más por la orina. ¿Cuál es el resultado? Pues lo puedes deducir, que cuanto más estrés, más magnesio pierdes y cuanto más magnesio pierdes, más irritable está el sistema nervioso. O sea que mal. Esta, por supuesto, no es la única causa de ansiedad o de insomnio, esto está claro. Pero para muchas personas es una pieza más del puzzle y puede ser importante corregirla. Señal número 3. Tienes más de 60 años o tomas algunos medicamentos. ¿Cuál es el problema? Que con la edad el estómago produce menos ácido. El intestino absorbe peor el magnesio y además muchos fármacos arrastran este magnesio hacia afuera. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? Diuréticos para la presión arterial, protectores gástricos tipo omeprazol si lo tomas durante meses o años, diabetes mal controlada, donde el exceso de glucosa hace que el riñón elimine glucosa y de paso también elimina magnesio. En fin, por ejemplo, un ejemplo típico que refleja esto cambiando datos. Vamos a llamarle María, de 68 años. Lleva años con omeprazol por costumbre y tenía calambres nocturnos casi a diario. Y en la analítica aparecía el magnesio bajo. Entonces se ajusta el protector gástrico y se añade magnesio y el resultado es que en pocas semanas los calambres prácticamente desaparecen. La siguiente pregunta que me harás es, bueno, ¿y qué pasa con el magnesio en la dieta? Pues es importante porque no todo van a ser pastillas. Y antes de hablar después de los riesgos, es importante comentar que una parte del problema no es que falte un suplemento, sino que lo que nos falta es magnesio en la dieta. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué alimentos son especialmente ricos en magnesio? Por ejemplo, las verduras de hoja verde, como por ejemplo las espinacas y las acelgas, los frutos secos como las almendras, las nueces, las semillas de calabaza y las semillas de girasol, las legumbres, los cereales integrales, también el cacao puro.
Si tu dieta resulta que es pobre en estos grupos de alimentos, el suplemento te podría ayudar. Pero en realidad la base siempre deberíamos procurar que fuera mejorar la alimentación. Y me preguntarás, ¿y no es más fácil hacer un análisis de magnesio y ya está y enterarte? Pues esta pregunta es importante. En la analítica estándar se mide el magnesio en la sangre, pero solo alrededor de un 1% del magnesio del cuerpo está en el plasma, en la sangre propiamente dicha. Es decir, que puedes tener el magnesio en sangre normal y aún así ir justo de magnesio en los tejidos. El análisis es útil, pero sobre todo es útil para detectar excesos de magnesio o déficits, carencias importantes y también para vigilar a personas con enfermedad renal. Pero en realidad no es una herramienta perfecta para detectar deficiencias de magnesio leves. De todas formas, que puedas necesitar magnesio no significa que debas tomarlo así por tu cuenta sin pensar, porque hay casos en los que un suplemento que aparentemente es inocente puede complicar las cosas. ¿En qué situaciones puede convertirse el magnesio en un problema? Me refiero sobre todo en forma de suplementos. Son 3 grupos de problemas. El grupo número 1, problemas de riñón. Tus riñones son el filtro de seguridad. El exceso de magnesio se elimina por la orina. Si no funciona bien el riñón, ese exceso puede acumularse en sangre y producir lo que llamamos hipermagnesemia. ¿Cuáles son los síntomas? Pues puede ir desde náuseas a debilidad hasta presión arterial baja, que la respiración sea más lenta, alteraciones del ritmo del corazón y en casos extremos incluso puede haber un paro cardíaco. Esto es raro si tienes riñones sanos y tomas dosis moderadas, pero es mucho más frecuente en personas que tienen una enfermedad renal crónica, que toman laxantes antiácidos o suplementos de forma descontrolada. Es decir, que si tienes enfermedad renal crónica, no deberías tomar magnesio por tu cuenta. No lo hagas. Que sea tu nefrólogo o tu médico de familia quien decida la dosis y el tipo. ¿Y qué pasa si solo tienes un riñón? Pues si tu función renal es normal en la analítica y tu nefrólogo no ha puesto restricciones, el magnesio a dosis moderadas puede ser una opción posible. Pero, por favor, no empieces a tomarlo sin consultarlo. El segundo grupo número 2, la presión arterial muy baja o el corazón que va muy lento. El magnesio relaja los vasos sanguíneos y esto suele ser útil si tienes la presión alta, si tienes hipertensión, pero si ya eres de tensión baja, por debajo de 90 de forma habitual, añadir magnesio puede hacer que te marees más o que aumente el riesgo de que te caigas y tengamos un problema. En niveles elevados también puede enlentecer la conducción eléctrica del corazón. Aquí también hay que destacar un matiz que es importante. Si tu pulso está por debajo de 60 y además tienes mareos, desmayos o un gran cansancio, estamos hablando de bradicardia, corazón lento. Y aquí hay que ser muy prudente con el magnesio. También hay un matiz, que otra cosa diferente es la gente que hace mucho deporte y tiene pulsos en torno a 50, pero que se encuentra bien. Aquí no es automático que el magnesio sea un problema, pero de todas formas mejor empezar con dosis bajas y comentarlo con tu médico. El grupo número 3, medicamentos con los que puede chocar este magnesio o este suplemento de magnesio. El magnesio se puede unir a algunos fármacos en el intestino y hacer que se absorban peor o modificar su efecto. Entonces vamos a lo práctico. ¿Qué medicamentos? Antibióticos como tetraciclinas y quinolonas. Aquí el magnesio se pega al antibiótico y forma una especie de pegote y esto no se absorbe bien. Entonces, ¿cuál es la regla de oro en este caso? Pues separar el magnesio del antibiótico al menos un par de horas, 2 horas, y así evitaremos este problema. Después tenemos algunos fármacos para el corazón, por ejemplo la digoxina. Se puede alterar su efecto, así que el uso de magnesio en este caso tendrá que estar supervisado por tu cardiólogo. Después tenemos la medicación para el tiroides como la levotiroxina, que se consume mucho para el hipotiroidismo. Pues tómala sola, en ayunas, y deja varias horas antes de tomar el magnesio. Después están los anticoagulantes y antiagregantes. No es que el magnesio esté prohibido, pero como cualquier suplemento nuevo, mejor que lo comentes con tu médico y lo sepa
por si acaso. Es decir, que si tomas antibióticos, medicación para el corazón, medicación para el tiroides, anticoagulantes, no tomes magnesio a la vez, sepáralo unas horas y siempre es muy prudente y recomendable comentarlo con tu médico o con tu farmacéutico. Y ahora sí, vamos al manual de instrucciones práctico para hacerlo bien. ¿Cómo se utiliza el magnesio? La mayoría de personas que compran magnesio se equivoca justo en 3 cosas: el tipo, la dosis y el momento del día. Por eso ahora vamos a ir repasándolo paso a paso, 5 pasos. El paso número 1. ¿Qué forma de magnesio compro? Esto es importante porque no todos los suplementos son iguales. Te resumo las 4 formas más habituales de magnesio. Tenemos el magnesio glicinato o bisglicinato. Este tiene buena absorción, es muy útil para el sueño, para la ansiedad y para calambres y suele dar pocos problemas digestivos. Después tenemos el magnesio malato. También tiene buena absorción, es interesante si notas mucha fatiga o dolor muscular y es interesante. El magnesio citrato. Este tiene una absorción intermedia. Te puede ayudar con el estreñimiento, pero muchas personas refieren que les produce diarrea, sobre todo si te pasas. Tenemos el magnesio óxido. Se absorbe poco y se usa sobre todo como laxante. O sea que este sí. Esto no significa que el óxido sea veneno, pero si estás comprando magnesio pensando en el sistema nervioso, el sueño o los calambres, pues casi siempre vas a obtener mejores resultados con el glicinato, el malato o el citrato, pero que estén bien ajustados. Y muy importante, lo que tienes que hacer es siempre mirar la etiqueta. Fíjate en cuántos miligramos de magnesio aporta cada cápsula, no solo cuántos miligramos de óxido o de citrato. Después también una nota sobre el tema de los complejos y los sprays. Verás también que hay productos llamados magnesio complex, que combinan varias sales de magnesio. En general son una opción razonable si en la etiqueta te especifican cuántos miligramos de magnesio elemental aporta a cada cápsula. O sea, es una opción. ¿Y qué pasa con los sprays o aceites sobre la piel de magnesio? Pues se usan para molestias localizadas, pero la evidencia de que aumenten el magnesio en sangre es limitada. Es decir, que yo no los usaría estos como única estrategia para corregir un déficit serio, porque no, ponértelo sobre la piel no va a hacer nada. Paso número 2. ¿Cuándo tomo el magnesio? Aquí no hay una hora mágica, hay una hora lógica según tus objetivos, según lo que quieras conseguir. ¿Que quieres dormir mejor? Pues tomarlo por la noche unos 30 minutos antes de acostarte. Sentido común. ¿Que quieres tener más energía durante el día? Pues lo tomas por la mañana con el desayuno y así empiezas con el magnesio. ¿Que lo quieres para calambres nocturnos? Pues lo tomas con la cena. ¿Que quieres el magnesio para la ansiedad o el estrés mantenido? Pues divide la dosis, mitad por la mañana y mitad por la noche. ¿Cuál es el paso número 3? Es ¿con qué dosis empiezo de magnesio? ¿Cuál es el protocolo seguro en esto? Pues aquí es donde más errores se ven, porque mucha gente empieza directamente con 400 o 500 miligramos y acaba en el baño. No entro en detalles. Si tu función renal es normal y no tomas medicación de riesgo, ¿cuál podría ser una pauta prudente? Pues puedes empezar con 100 miligramos al día, mejor con la cena. Y mantener esa dosis durante una semana y observar cómo te va. Si las heces empiezan a ser algo más blandas, pero normales, vamos bien. Si te empieza a aparecer una diarrea clara, baja la dosis o cambia al glicinato. Si toleras bien los 100 miligramos y sigues con síntomas, pues puedes subir a 200 miligramos al día, repartidos 100 por la mañana y 100 por la noche. ¿Cuál es el límite máximo habitual de magnesio? Que procede de los suplementos, me refiero. Sin supervisión médica, pues alrededor de 350 miligramos al día en adultos. Por encima de esto, siempre bajo control médico. ¿Cuál es el paso número 4? ¿Y la vitamina D3 respecto al magnesio? Pues el magnesio
es en realidad cofactor de las enzimas que activan la vitamina D tanto en hígado como en el riñón. Si vas justo de magnesio, esta vitamina D puede funcionar peor. Por eso, muchos médicos revisan el magnesio y la vitamina D a la vez, sobre todo si ya te estás suplementando, para tener una visión global, porque están relacionados. El paso número 5. ¿Cómo sé si me estoy pasando con el magnesio? Pues también puede ser. Pues a diferencia de otros suplementos, el magnesio suele avisar antes de que el problema sea ya serio. ¿Cuáles son las señales de alerta amarilla? Pues las señales son una diarrea persistente al día siguiente de tomarlo, náuseas que aparecen siempre tras la toma, o duermes peor y te notas más nervioso desde que empezaste. Pues esto quiere decir que hay que prestar atención. Las señales rojas de que debes suspender el magnesio y debes consultar. Mareos fuertes, desmayos o caídas, palpitaciones intensas o sensación de que el corazón va demasiado lento o que tienes una debilidad muscular importante. Esto es especialmente importante, sobre todo si tienes enfermedad renal, problemas del corazón o marcapasos. Aquí no pruebes por tu cuenta el magnesio y habla siempre primero con tu médico. No te arriesgues con esto. El mayor error no es tomar magnesio, sino es tomarlo a ciegas, sin pensar. Así que quédate con este semáforo mental para orientarte. Es muy simple. La luz verde es que si tienes calambres nocturnos o el párpado te está temblando constantemente o vives con el estrés por las nubes, pues ahí el magnesio suele ser interesante y te lo puedes plantear. La luz roja, pues si tus riñones fallan, si tu tensión es muy baja o tomas antibióticos, medicación cardíaca, lo que hemos comentado antes, pues ahí frena y pregunta a tu médico antes. Ahí hay que aplicar sentido común. ¿Cuál es tu tarea para hoy? Pues si vas a comprar magnesio, gira el bote, no mires solo la marca y busca el apellido. ¿A qué me refiero? Pues mira si es glicinato, citrato u otro de los que hemos comentado y elige el que tu intestino tolere mejor y empieza suave. Y te dejo aquí otro vídeo sobre el zinc, que también es otro mineral que es importante y que hay que tener en cuenta y que puede complementar este vídeo. Seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo.